esta va a ser una de las primeras charlas, es la primera charla que vamos a dar sobre Palestina. La idea es poder ir haciendo talleres con distintos grupos. Creemos que es una buena herramienta y la idea un poco es que, bueno, que intercambiemos también, ¿no? No se trata de solo que hablemos, sino la idea es ir intercambiando. ¿Ah? Bueno, capaz que nos tenemos que presentar. Yo soy Adriana, de Serpaz. Hace muchos años que estoy en Serpaz, trabajando en el tema de derechos humanos y bueno, estamos en la coordinadora y digo, la idea esta surge a través de la coordinadora. Alejandra. Yo soy Alejandra y soy militante sindical, integro ADIOM de Montevideo, integro la coordinación por Palestina desde el Comité Palestina Libre, que es una organización de solidaridad con Palestina. ¿Qué es la coordinación? La coordinación por Palestina se formó en el año 2014, más o menos, no me acuerdo bien el año, con la idea de organizar frente a los grandes enfrentamientos, los grandes ataques que sufre la población de Palestina. Hay varias organizaciones de solidaridad con Palestina, pero además de eso, acá en Uruguay, pero además de eso, en general, el pueblo, el campo popular, las distintas organizaciones, cuando surgen estos momentos, tienden a organizarse para poder dar respuestas mucho más contundentes, fuertes y unificadas desde el campo popular. Como eso surge la Coordinación por Palestina, donde están organizaciones, las de Solidaridad Internacional, sindicatos, organizaciones sociales, personas también. Hay gente que no pertenece a ninguna organización, pero se acercan individualmente a aportar a la coordinación y vaya que son un sostén de la misma en la militancia que desarrollan. Eso es un poco lo que es y los objetivos de la coordinación. Bueno, la idea con este taller es empezar primero. Estuvimos viendo que a veces se hace necesario definir algunas palabras que capaz que utilizamos, pero no sabemos 100% o por lo menos en el uso popular no es el correcto. Bueno, utilizamos la Real Academia Española porque, bueno, es algo a lo que siempre se recurre, ¿no? Yo no es que sea una gran defensora de la Real Academia Española, ¿no? Pero creemos que estaba bueno utilizar estas definiciones, ¿no? Como pueden ver ustedes ahí en el PowerPoint, pusimos que era semita, ¿no? Escuchamos constantemente la palabra, ¿no? Entonces es un conjunto de las doctrinas morales, instituciones y costumbres de los pueblos semitas, modo de hablar propio de las lenguas semitas. Y ahí tratamos de mostrar cuáles son las lenguas semitas, ¿no? Entonces ahí pusimos todos los países que hablan árabe, Argelia, Bahrein, Qatar, Chad, Camora, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, República Árabe Saurí Democrática, Jordania, Kuwait, Libia, Líbano, Marruecos, Mauritania, Omán, Palestina, Siria, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y Djibouti. ¿Con qué fin? Con el fin de decir, bueno, en cuánta gente habla árabe, ¿no? Bueno, ahí pusimos que son 372 millones. ¿Ah? ¿Qué otra lengua semita encontramos? Bueno, el amárico en Etiopía, y también estábamos hablando de 57 millones 500 mil. Bueno, ahora pasamos al hebreo. El hebreo se habla en Israel y algunos lugares de la diáspora. Miremos el número, son 8 millones 300 mil. Tigriña en Etiopía y Eritrea, 6 millones 700 mil. Y por eso pusimos la cantidad de personas que entonces tendríamos que considerar semitas, son 445 millones de personas, ¿no? Un número bastante alto si entramos a pensar que cuando busquemos qué es antisemita,
dice que muestra hostilidad o prejuicio hacia los judíos, su cultura o su influencia. Y ahí, bueno, los números lo dicen, o sea, y está claro que, bueno, nos basamos en la lengua, bueno, o sea, estamos hablando de las lenguas semitas, son todos estos pueblos, toda esta cantidad de personas, ¿tá? Entonces, aquí vemos que cuando se larga el concepto de antisemita solo hacia los judíos, ¿tá? Bueno, está flechado indudablemente ese concepto, ¿no? ¿Me puede pasar a la otra? ¿Tá? Bueno, después buscamos, pensamos en otras palabras que podían ser, que capaz que son muy conocidas, pero dijimos, bueno, tenemos que ponerlas en escrito, ¿no? Ponerlos en un PowerPoint que nos implicara hablar de ellas, ¿no? Entonces, bueno, todo el tiempo estamos escuchando sionismo. Y ahí tenemos, el sionismo es una ideología política que surge a finales del siglo XX. Sostiene la, 19, ¿qué dije? 20, me comí una, 19. Sostiene la necesidad de crear un hogar nacional para el pueblo judío. Esto ¿qué podemos decir más de esto? Que es una doctrina supremacista, racista, de derecha y extrema derecha colonialista. ¿Tá? Importante porque estamos escuchando todo el tiempo, últimamente lo hemos escuchado mucho, lo que es el sionismo, y te dicen, hay sionismo bueno, a mí me dijeron eso los otros días, hay un sionismo que es bueno. ¿Tá? Entonces, centrarnos en a qué doctrina pertenece el sionismo. ¿Tá? Bueno, otra de las palabras que está hoy ahí en la vuelta es terrorismo. ¿Tá? Y ahí recalcar actos de violencias ejecutadas para difundir terror que pretende crear alma social con fines políticos. Y ahí es una de las cosas que, bueno, estamos escuchando ahora mucho, mucho en los medios, ¿no? Y era importante señalar eso, ¿no? Que no para todo el mundo está señalando a Hamás como terrorista, ¿no? Y ahí pusimos, ¿eh? Cada país o grupo de países como la Comunidad Europea manejan sus propios criterios. Y bueno, por último pusimos terrorismo de Estado, además porque tal vez terrorismo de Estado, además es una palabra que nosotros tenemos muy presente por nuestro pasado reciente, ¿tá? Lo tuvimos con las dictaduras cívico-militares latinoamericanas, ¿tá? Y bueno, y lo que Israel hace hacia Palestina es terrorismo de Estado. ¿Tá? Y capaz que aquí aclarar un poco, porque uno a veces piensa que es solo el propio Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Terrorismo de Estado Uruguay, bueno, no nos olvidemos que existió el Plan Cóndor en el cual teníamos Argentina, Brasil, Chile, ¿tá? Y Uruguay, ¿no? Entonces, me parecía interesante esto de plantearlos de las dictaduras cívicos militares, porque además hoy día no se puede hablar de terrorismo de Estado en Uruguay, por ejemplo, los libros de historia se sacó la palabra terrorismo de Estado, ¿no? Algo muy, pero muy grave, ¿tá? Entonces, nos pareció bien que este fuera uno de los conceptos que estuviera. A ver, pasamos. ¿Cambia el tema? No. Bueno, acá puse, esto es en realidad un poco para reflexionar, ¿no? El derecho internacional humanitario establece el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación. Los pueblos tienen derecho a determinar su forma de gobierno, a tener su lengua, cultura, historia y religión. Específicamente se aclara que los pueblos tienen el derecho de luchar contra la ocupación de sus territorios por la vía que sea. Eso me parece muy importante, ¿no? Porque digo, también es legítimo, que el pueblo esté luchando y bueno, entonces ahí entra que jamás es terrorismo o jamás está luchando por la ocupación de sus territorios. ¿Tá? Igual digo, todos estos temas podemos hablarlos un poquito después. ¿Tá? Creo que el próximo, a ver, pasa. Línea al tiempo. Bueno, ahora le voy a pasar a Alejandra, pero la idea esta de poner la línea del tiempo, que es una forma de por lo menos ir ubicándonos históricamente, ¿no? A lo largo de mucho tiempo, desde que existe Palestina, nos parecía que era un buen recurso utilizar la línea del tiempo. Bueno, les paso a Alejandra. Gracias, Adriana.
Antes de que pasemos directamente a la línea del tiempo, quería hacer algunos comentarios sobre la parte anterior. Si se acuerdan, cuando mirábamos la placa que define lo que es semita, habla del origen lingüístico, describe cuáles son las lenguas actualmente semitas. Había más lenguas, pero hoy cayeron en desuso o se extinguieron. Y vemos, eso es una definición de la Real Academia Española. Y la definición que venía después de antisemita también es de la Real Academia Española. O sea que es una contradicción monstruosa que tiene la Real Academia Española en cuanto a cómo define, por un lado, semita y por otro lado, antisemita. Que no es casual ni es de burros, es una definición expresamente intencional donde en la nueva definición de antisemitismo eliminan de un plumazo a millones de personas olímpicamente. Eso es un poco lo que hoy está pasando en tierras palestinas. Están intentando eliminar a miles de personas olímpicamente. Había otra cosa, perdón, sobre la otra placa. Bueno, lo vamos a ir viendo en la marcha. En la línea del tiempo, nosotros lo que tratamos de hacer es, por un lado, tratar de tener a grandes rasgos lo que fue todo el proceso de Palestina. ¿Por qué? Porque no somos ninguna de las dos docentes de historia, ni queremos dar una clase de historia para la que no estamos preparadas, pero sí tenemos una certeza, y es lo importante de tener en cuenta estos elementos. La situación que se vive en Palestina no empezó en 1948. Menos que menos empezó el 7 de octubre, que es lo que parece que hoy por hoy toda la prensa nos quiere convencer. Acá hay un problema a partir del 7 de octubre. No, no, señores. Acá hay un problema desde mucho antes. Antes, en 1948, fue la creación, se implantó en medio del territorio palestino, se implantó un Estado occidental, porque eso es lo que tenemos que tener claro. Lo que se formó y la población que se sacó de Europa y se la llevó en distintas oleadas migratorias a Palestina eran europeos, con la cultura europea, con las tradiciones europeas, pero con la vinculación judía por la religión que tenían entre ellos. Y eso fue lo que ese enclave europeo, colonial, imperialista, lo que se estableció en Palestina. Anteriormente a eso, Palestina es un territorio, muchas veces los argumentos que defienden a Israel establecen que antes no había un territorio palestino, antes de 1948 no existía un Estado palestino, cosa que es cierto, no había un Estado palestino. ¿Qué era lo que había? Había una tierra, que era la tierra palestina, históricamente, en la época de las cruzadas, en el siglo II. Sí, en el siglo II después de Cristo, dos no, 12, claro, sí, 12. Bien, ahí va. Estaba tratando de sacar la cuenta. Gracias. Sí, claro. En esta época iban a las tierras, a Palestina, a la Guerra Santa, a la lucha por reconquistar Jerusalén, con el argumento de la Guerra Santa. Palestina fue un enclave geopolítico en todas las épocas de la humanidad clave. Necesitaban ese espacio las potencias imperialistas coloniales de acuerdo a su contexto, a su época histórica. El Imperio Otomano estuvo en Palestina a partir de 1516, formaba parte del Imperio Otomano. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, los que controlaron Palestina era el Imperio Británico, que tenían el mandato sobre Palestina. Eh, entonces, claro, cuando dicen, acá no había un Estado, bueno, sí, no había un Estado. Es como que cuando nos planteamos Uruguay, antes de 1811, no había un Estado propiamente uruguayo. Y no, claro. ¿Pero por qué? Porque acá sí había gente. O sea, que no existiera políticamente un Estado no significa que no hubiera grupos humanos, pueblo, porque lo que identifica pueblo, origen en común, historia en común, culturas en comunes, acá las había, y las había antes de la llegada de los españoles. Bueno, lo mismo pasa en Palestina, ese mismo proceso, hay una población indígena que es originaria de ese lugar, que tiene una cultura en común, que tiene una lengua en común, que tienen tradiciones en común,
De golpe no puede existir. Me perdí en la línea del tiempo porque me fui muy para adelante. Perdonen. Nosotros ahí planteamos un poco las oleadas migratorias. Son datos, no es muy importante que registre, tener muy memorizados estos datos, pero sí es importante el concepto general. Tener claro que desde mucho antes de la creación de Israel, desde finales del siglo XIX, empiezan las oleadas migratorias hacia Israel. Coincide con la creación del sionismo, la fundación del sionismo. Cuando se funda el sionismo, en un congreso, el Congreso Fundacional, como una doctrina, y una doctrina, como lo definía Adriana hace un rato, que es una doctrina supremacista, racista, de ultraderecha, empiezan con la política de poblar Palestina, pero no poblarla porque Palestina estuviera vacía. En Palestina vivían los nativos palestinos. Lo que querían era poblarla con otro contenido demográfico. Entonces, comienzan distintas oleadas migratorias que cuando vayamos viendo más, pasando las placas, que van a seguir las oleadas migratorias hasta la época actual, con una diferencia. En general, mantienen la constante de que cada oleada es más grande que la anterior. Creo que en algún caso hay una pequeña diferencia que es igual o más chica, pero es mínima. Y en general, cada oleada migratoria es más grande que la anterior y en algunos casos notablemente más grande. Que eso lo que hace es cambiar la demografía, el elemento demográfico, una población nativa palestina que es de origen árabe, de golpe empieza a tener un componente muy grande más europeo. Y ese es el cambio demográfico. Bueno, acá hay algunas explicaciones sobre que no vamos a hacer, porque si no nos vamos muy como al hueso. En la línea del tiempo está detallado casi que todos los momentos relevantes. No los vamos a ver todo porque se nos va mucho tiempo. Cuando termina la ocupación otomana, que es cuando la finalización de la Primera Guerra Mundial, y los poderes imperiales se reparten lo que componía el Imperio Otomano, que es uno de los derrotados. En ese momento, entonces, es que ya existía el sionismo, que se había creado unos pocos años antes, a fines del siglo anterior, y junto con Inglaterra estaban presionando para la creación del Hogar Nacional Judío. Balfour, que era el canciller o el secretario del canciller británico, le manda una carta al, creo que era presidente, no me acuerdo exactamente su título, de la organización sionista, donde se compromete a que se le va a entregar las tierras de Palestina para la creación del Hogar Nacional Judío. Esa es la fecha clave, se llama la Declaración Balfour, de muy mala memoria para el pueblo palestino, porque ese fue la patada de arranque de todo lo que pasó de ahí en adelante. Y estamos hablando del año 1917. O sea, desde ahí hasta, o sea, esto no empezó el 7 de octubre del 2023. En 1917 se estaba empezando a gestar esta situación de hoy. ¿Tenés? Ah, ya lo pasamos. Sí, 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 Lo que ya pasa es que yo no veo, lo que pasa es que yo no veo nada. ahora seguimos con 1917. Tanto por el país. Sí, estos son varias instancias que se van dando en Europa, que una de las particularidades, si ustedes las van leyendo, que hay distintos encuentros, reuniones, cumbres, acuerdos, y los países que las suscriben o que participan de ellos, son todas vinculadas a qué pasa con el territorio palestino, pero ninguna de ellas participa el pueblo palestino, ni una sola de todas las reuniones, acuerdos, convenios, convenciones, tratados que se hicieron fue con la participación o escuchando la opinión del pueblo palestino. Y ese es uno de los elementos que también suman al desenlace, a la situación que nos encontramos hoy día. Entonces, cada vez que nos dicen, es horrible lo que pasó el 7 de octubre, el terrorismo que llevó adelante Hamás contra las poblaciones israelíes, tenemos que tener en cuenta que los palestinos están conviviendo, están
viviendo bajo la bota de un poder en un territorio que le fue quitado. Desde aquella época se empezó a negociar, fueron año tras año. Ahí también ven cómo van intercaladas en los distintos años las oleadas migratorias y cómo van aumentando la población, que es la población europea que llega a Palestina, judíos europeos que llegan a Palestina a armar ahí su vida. En estas épocas, ahí estamos en el año 1920, ahí va, que es el inicio del mandato británico. En ese año también es el año en que se funda una organización que la vamos a desarrollar más en la última parte, que es Histadrut. Histadrut es pasa por ser o hace de cuenta que es la central sindical de los trabajadores israelíes. En realidad es una organización racista, colonialista, y ha sido un pilar en la colonización de Cisjordania. Sí, estoy tratando de ver y no veo nada. Sí, porque está el dato. Eso es lo que estoy tratando de ver. No veo el primero, pero no veo el último. Hay dos censos que se hacen dentro del mandato británico. Uno no bien empieza, que ese censo dice cuántas personas judías están. Ahí va, 84.000 personas. Pasan unos años y el propio Imperio Británico vuelve a hacer un censo que arroja una cifra 485.000 personas judías. Esa diferencia son los que se han ido completando en personas judías con las oleadas migratorias que han ido de Europa. En 1947, que es otro de los años claves, la ONU, sin la participación del pueblo palestino y con la oposición del mundo árabe, resuelve partir a Palestina en dos territorios. Uno, que va a ser un futuro Estado palestino. El otro, que tiene más del 50% del territorio y casualmente tiene todas las zonas de mayor riquezas naturales, es el que va a ser el Estado judío. Esa es la resolución 181 de la ONU. Una de las vergüenzas que tenemos los uruguayos es que fue votada, el que definió, estaba empatada la votación, y el que definió la votación fue Uruguay, dándole el voto a la partición de Palestina. Parece una pavada y estamos hablando de un trámite burocrático, ¿no? El momento en que se vota algo en la ONU. A ver si logramos transmitir lo que esto representa. Viene una potencia, Estados Unidos, y negocia yo qué sé, con Francia, que Uruguay va a pasar a ser la mitad de lo que es, y los franceses van a tener del Río Negro hacia el sur, va a ser parte de Francia. El resto va a quedar Uruguay. Y sin que los uruguayos puedan decir sí o no, blanco o negro, totalmente out de todo ese tema. Eso es un poco lo que pasó con la resolución 181 de la ONU. Ni la ONU tiene potestad para meterse en otros territorios, ni los países tienen potestades que, bueno, si veían la necesidad de crear un hogar nacional judío, Estados Unidos, por ejemplo, que le ceda un pedazo de su territorio, Inglaterra, que le ceda un pedazo de su territorio, o Alemania. Pero no que dispusieran de esa forma de los territorios, generando la situación que estamos hoy. Y ahí ya estamos en el final del mandato británico, prácticamente. 9 de abril. Bueno, esto es, y se vincula mucho con los temas de la limpieza étnica. Hubieron situaciones anteriores a esta fecha, fueron más aisladas. En este momento es cuando empieza brutalmente, se crearon una de esas, la Haganá, que es un grupo paramilitar de derecha, es formado, financiado por Histadrut, casualmente, la central sindical. ¿Se acuerdan que nombré que en 1920 había sido fundada? Entonces, es creado el Haganá, es un producto de eso mismo, y Haganá, Irgun, y no me acuerdo el nombre de la otra, debe estar escrito ahí, pero yo de acá no veo nada. Son tres organizaciones paramilitares, dos de ellas, Irgun, y la otra, Palmaj, exacto, Palmaj.
estaban llevando adelante una política de terror. En Deir Yassin, lo que estas milicias sionistas hicieron fue tratar de dar un ejemplo, algo ejemplarizante a todos los palestinos árabes, qué era lo que podía pasar si no se iban. Y lo que hicieron fue rodear el pueblo, quemar casas, empezaron a prender fuego, a incendiar casas. A la gente que salía corriendo la ejecutaban a tiros, a bayonetazos, las cortaban, a las mujeres embarazadas. Deir Yassin es una aldea chica de unos, creo que eran 300 habitantes, bastante chica, gente que se dedicaba a la agricultura y a la ganadería, básicamente. No eran combatientes, había en ese momento ya guerrillas árabes intentando expulsar a los sionistas, ya estaba votada la resolución de partición, ya sabían que les habían, perdonen la expresión, que les habían cagado la vida, entonces estaban intentando de alguna manera responder a esto. Lo que hizo estas organizaciones paramilitares, lo que acá en las épocas de dictadura fueron la AAA, la JUP, los grupos operativos que actúan armados. Ingresaron al pueblo, hicieron una matanza espantosa, fue realmente demasiado brutal. A las mujeres embarazadas, por ejemplo, les abrían la panza, les sacaban a los fetos, los dejaban colgando al lado de la mujer. Esos cadáveres no los prendían fuego, prendieron fuego todo, pero esos cadáveres no, porque el intento era justamente generar terror, que cuando vinieran otros árabes, cuando vinieran los palestinos y vieran lo que habían hecho, lo que sintieran era terror. Y fue tan así que al simple hecho de nombrar Deir Yassin, los palestinos en distintas aldeas salían huyendo ante el miedo de sufrir las mismas consecuencias. Para que no sé en qué parte estoy. Sí, ahí llegamos al momento de la creación concreta de Israel. Estas tres organizaciones paramilitares que les estaba comentando se fusionan y en el mismo día se crea el Ejército de Defensa Israelíes, no, las Fuerzas de Defensa Israelí. Una fuerza que además es curioso el nombre, ¿no? Es la Fuerza de Defensa y lo único que hacen es atacar, no se defienden, atacan sistemáticamente y cada vez más. Entonces, el 14 de mayo de 1948, en Gran Bretaña se retira de Palestina y entrega el mandato. Al día siguiente se crea el Estado de Israel y Ben Gurión, como primer ministro, lo que ellos llaman la Declaración de la Independencia, reconoce y hace público la creación del Estado de Israel. Estado que en el momento que surge es una potencia ya en sí mismo, tiene uno de los ejércitos más fuertes y tecnificados de todo Medio Oriente. Uno de los motivos es que cuando se retira el Imperio Británico, tenían sus fuertes, los cuarteles, los lugares de armamentos. Todo eso queda, se retira solamente las personas. Queda toda la infraestructura que inmediatamente es tomada por el ejército, las fuerzas de defensa israelí. En el mismo momento que se crean, pasan a tener cuarteles por todo el territorio, armamento por todo el territorio, puntos de abastecimiento para las tropas en todo el territorio. Entonces, a lo único que se dedican de ese momento es a tener más terreno del que tenían. La ONU les adjudicó el 51-52%. A partir de ese momento empiezan a ocupar cada vez más. Ahora sí, pasar a la siguiente. Bueno, acá en 1948 se dieron una cantidad de situaciones vinculadas justamente, las van a ir viendo en la pantalla, a la creación de Israel. Se da la Guerra de los 6 días, que es la respuesta árabe inmediata a... No, la Guerra de los 6 días fue después, perdón. Es la Guerra árabe-israelí, como la llaman, que fue la respuesta árabe inmediata a la creación de Israel, que mandan tropas. Ahora, ¿quiénes mandan tropas? Palestina, los palestinos no tenían, eran un pueblo ganadero, agricultor, artesano, no tenía un ejército.
las tropas que llegan son tropas de otros países árabes que en teoría van a la defensa de Palestina, que mandan un puñado de personas mal pertrechadas que imposible hacer frente a el ejército poderoso que era ya en ese momento Israel. Comienza para el pueblo palestino lo que se llama la Nakba. La Nakba es la catástrofe en árabe. Para ellos, eso es la catástrofe. Tuvieron que dejar sus hogares, abandonarlos. Son 750.000 refugiados que pasaron a vivir en campos de refugiados en países limítrofes, dentro, en otros territorios dentro de Palestina o fuera, más lejos. Bueno, tenemos de la diáspora del 48, en Brasil hay una colonia, en Chile hay una gran colonia de palestinos del 48, que son los que tuvieron que irse. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay un hecho que tiene mucho que ver con el hoy, con lo que está pasando en este momento, que es esa salida. Cuando se van, todos piensan que van a volver a sus tierras, a sus casas, cierran la puerta y se van. Las llaves de las casas se ha transmitido generación por generación, las llaves con los títulos, generación por generación, intentando tener la posibilidad de volver a su hogar. Claro, el problema es que después vienen los israelíes con las topadoras y ya no quedan ni las casas. Tenés la llave, pero no tenés la casa para abrir la puerta porque hicieron paté todo. Eh, la custodia de esas llaves en general es de la mujer. La mujer, por más que nosotros tenemos esa visión de que la mujer árabe es una mujer sometida, sumisa, que no cumple ningún tipo de rol, más que estar envuelta en un burka y no tener más nada que hacer que cuidar a sus hijos y cocinar. Bueno, eso no es tan así. Eso es una versión occidentalizada de lo que es la cultura árabe. La mujer palestina es la custodia de la memoria, de la tradición, del hogar, por supuesto, tienen una concepción muy diferente a Occidente, y como custodias de la memoria y de la tradición son las portadoras de las llaves, esas llaves que van pasando de generación en generación. A eso se suma que la mujer es la que da vida también, que está claro que sin el hombre no da vida, pero es la que tiene la capacidad de procrear. Y hoy, si vemos en las cifras que están habiendo, como más de la mitad, el 70% de los 30.000, ya pasamos los 30.000 asesinados, son mujeres, niños y niñas. Y eso tiene que ver con ese rol que tiene la mujer, esa capacidad de sostener la vida, de mantener, me sale la palabra, la genealogía palestina y no es correcta. Es romper la memoria. Ancestral, como que la historia. Habla acá, sí, está bueno que participe. Sí, sí, digo, la idea es que sea No es vital. como romper, es romper la Es romper. memoria, es romper el Claro, entramado yo lo que planteaba era eso, que es el ataque a las mujeres y a los niños es una forma de romper la memoria, de romper la historia, porque si la mujer es la portadora ancestral, no solo de la vida, sino de la historia, de la cultura, de los pueblos, de todo ese bagaje que nos hace ser lo que somos, ¿no? Y nos aniquilan, entonces, bueno, perdemos la memoria, ¿no? ¿Cómo, haciendo un paralelismo, ¿no? Digo, cómo todos los pueblos del mundo sufrimos ante el imperialismo, el fascismo y las fuerzas represoras esa cuestión de tener que resistir que no nos joven nuestra historia y nuestro pasado, ¿no? Es como, digo, más allá de las diferencias culturales que tenemos, como que hay un patrón en muchos aspectos que te paran los pelos de punta. Sí, solo una cosita, ¿no? Que me parece interesante con el tema de, justamente en diciembre de 1948 es cuando sale la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Digo, ¿no? A veces estas cuestiones bastante, que también llevan a una contradicción, porque digo, bueno, se crea justamente la declaración, hay la resolución esta 194 que reconoce el derecho de los refugiados palestinos a volver a sus hogares. ¿A qué hogares? Pregunto, ¿viste? ¿Está? Digo, son esas cuestiones que nos pasa a veces con los organismos de derechos humanos, ¿no? Pero es un año muy, muy importante en el tema, bueno, todos los 10 de diciembre nosotros acá siempre tenemos actividades sobre el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es fundamental, ¿ah? Pero bueno, a veces queda en el papel también. Sí, lo que plantea Adriana es como tan contradictorio como la declaración de las definiciones de semitismo
semitismo y antisemitismo de la Real Academia Española. El mismo año que se vota la Declaración Universal de los Derechos Humanos, violan los derechos humanos de las formas más brutales que puede haber. Y no, hasta el día de hoy hay impunidad, porque con la masacre de Deir Yassin, hasta el día de hoy se están pidiendo explicaciones, juicios y responsabilidades, y la impunidad se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Por supuesto. La Nakba fue como un quiebre para el pueblo palestino, se tuvieron que replegar. En un momento Israel ocupa Gaza, después deja Gaza y los palestinos quedan en Gaza. Gaza estuvo hasta 1967 bajo control egipcio, como parte de Cisjordania, estuvo bajo control de Jordania. Por eso también hay muchos que dicen, no, la libertad es de Cisjordania, con Jordania, no tiene nada que ver acá Israel, los que defienden a Israel. En todo ese proceso, Israel fue afirmando algunos pasos claves para este proceso. Uno de ellos son las leyes que ha ido creando. Tienen más de 50 leyes racistas en Israel. Por ejemplo, los palestinos no pueden vivir, los palestinos que viven en Israel, ¿no? No estamos hablando de los que viven en Cisjordania, de los que viven dentro de Israel. Son ciudadanos clase B. No pueden vivir en determinadas zonas. Por ejemplo, la zona de Jerusalén, la parte oeste, no puede, por más que vaya y compre una casa, no pueden habitar ahí. Pueden vivir solamente al lado oeste. Hay líneas de ómnibus que no las pueden tomar. Hay ómnibus que son solamente para personas judías y un palestino no se puede subir. No sé si recuerdan cuando en Estados Unidos se peleaba contra el racismo, aquella lucha por subir al ómnibus cuando no podían subir. Bueno, eso pasa en Israel. Y los palestinos El mismo ómnibus, la misma canilla, el mismo baño. no pueden, exactamente. Y es increíble que eso está pasando en el siglo XXI. No estamos hablando, pasó en Sudáfrica, y eso sigue pasando. Son esas leyes, los impuestos, las penas. Hay leyes para todo tipo de cosas. La votación, cuándo pueden votar y cuándo no. Los sueldos, no gana lo mismo un palestino que un israelí. Ese tipo de cosas son lo que se termina diagnosticando que Israel es un estado de apartheid, que lleva adelante una política de apartheid. El apartheid es es un término que se empezó a utilizar cuando Sudáfrica justamente, a nivel de las organizaciones internacionales y derechos humanos, se lo catalogó como un delito de lesa humanidad, el delito de apartheid. En el caso de Israel, hubieron pronunciamientos contundentes. La ONU o una comisión de la ONU en un momento hizo como una investigación y sacó una resolución en que consideraba que Israel aplicaba un régimen de apartheid a los palestinos. La presión del lobby sionista, que todos sabemos que es enorme, hizo que unos años después, hace unos años atrás, se bajara de la página web de la ONU. Esa resolución sigue vigente, pero se bajó, no la encontrás ya. Antes buscabas y la encontrabas. Ahora ya no está pública para poder decir que la ONU sostiene que Israel es un estado de apartheid. ¿Algún comentario más sobre eso? Me perdí. Capaz que sí, no sé, aunque sea nombrar el tema de la creación de Fatah, la Organización Internacional de Liberación de Palestina, que se crea en el 58, esto está, bueno, después sí, ya el 67. Sí, la guerra de los 6 días. Sigue habiendo olas migratorias. Eso, ¿se acuerdan que hoy al principio comentábamos que en la línea del tiempo íbamos a estar viendo intercalado a cada rato las oleadas migratorias? Y eso sigue, porque en las últimas, por ejemplo, a ver si hay, o sea, acá, hasta el 2000 anunciaba 1.039.821 personas judías, en general, en su gran mayoría de origen europeo, aunque en las últimas, en esta última oleada migratoria, el componente americano, tanto norteamericano como latinoamericano, ya fue bastante más grande. Yo me acuerdo que promovían a los judíos uruguayos de ir y le daban beneficios y todo. Que siguen dando. Así como le daban a los uruguayos o le darían de otras partes del mundo.
le siguen dando. Entonces, esto es un poco lo que nos lleva al día de hoy y cómo llegamos a el 7 de octubre y el 8 de octubre que empiezan los brutales ataques. Que de eso, en realidad, creo que más o menos estamos todos al tanto. Ahora, esto nos pone a una situación. Ayer la marcha fue brutal, el pueblo salió a la calle, acá y en el interior hubo una respuesta clara, contundente, no solamente al sionismo de decir basta de masacres, sino al gobierno también uruguayo diciéndole basta de complicidad, por favor. Fue muy categórico, las 12.000 personas en la calle y el interior movilizado son cosas que hace tiempo que no pasaban. Y eso nos da un poco la magnitud. Ahora, eso como pueblo en la calle. Las marchas, las manifestaciones del interior. Bueno, fueron bastante más chicas, pero, por ejemplo, no he mirado todos los datos todavía. En Piriápolis fueron más o menos unas 70, 100 personas, que para una movilización en Piriápolis es un montón. En Paysandú anduvieron un poquito menos, pero más o menos, no muy, muy diferentes. En Chuy Rivera hacían hoy las movilizaciones. El Chuy Rivera tiene una particularidad, En Palestina. y están en zona limítrofe, la hacían conjuntamente de los dos lados. Pero además hay gente que trabaja en Rivera y vive en Brasil, y al revés. Y hoy, este viernes, es un feriado musulmán, y en Brasil lo tienen libre. Entonces ya muchos lo que hacían era pasarla para hoy, y ya, como trabajan en un lado y viven en el otro, ya se quedaban y hacían la movilización. No sé de qué cantidad de gente fue, pero me imagino que fue medio grande porque hay una buena comunidad palestina, pero además hay una buena comunidad árabe. Hubo mucha convocatoria a nivel por ejemplo, sindicatos nacionales, uruguayos, Rivera, por ejemplo, la asociación Rivera, como que obliga, convocando ya, más allá ¿no? De la comunidad palestina, digo. Hay un involucramiento también, ¿no? Está bueno. Y a esa parte es a la que iba ahora, ¿no? Llegamos a un punto, lo que pasó como pueblo organizado ayer, lo que pasó en todo el interior del país, y ahora la gran pregunta es, ¿y nosotros como trabajadores organizados? Como trabajadores. ¿Qué cosas podemos hacer o cómo vemos este proceso? Lo que nos queda claro que desde el punto de vista de los derechos humanos y del derecho internacional y de la dignidad como ser humano, cada uno, esto es una barbaridad y hay que pararla como de lugar. O sea, esto es una cosa que si aún hay cimbronazos de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, esto va a tener cimbronazos durante mucho tiempo, porque las cosas que hemos estado presenciando en directo, hoy, ayer, cuando les tiraban comida de los aviones y cuando van a buscar la gente que está sometida a un hambre brutal, están muriendo de hambre literalmente. Las infraestructuras de los hospitales están bañadas abajo. Claro, pero les tiran comida, esperan que vayan a buscar la comida y los cagan a tiros. Sí. ¿No? Es como cuando cazábamos pajaritos. Fue con cacería, ¿no? No, les tirábamos la amiguita, viene el pajarito y pinga. Exactamente. O sea, es de una monstruosidad lo que estamos viviendo. ¿Cuáles son las respuestas que se les puede dar a estas cosas como trabajadores? Ustedes, concretamente los organizados en AFUR, les diría que llevan la delantera a todo el movimiento sindical, porque ustedes ya tienen definiciones previas con respecto a este tema, ¿no? Ustedes son los únicos que han planteado en la mesa representativa que hay que romper relaciones con Histadrut, ¿no? Una relación que en realidad da vergüenza al movimiento sindical. Y ahí entonces me gustaría un poco explicar el proceso de Histadrut por lo complejo. Uno lo mira y dice, hoy leí un artículo que planteaban cuál es la solución a esto y que la clase obrera se tiene que unir. La clase obrera palestina con la clase obrera israelí como una forma de encontrar una salida. Y yo pensaba, esto es un poco como cuando hablamos con respecto al 8 de marzo, ¿no? Nos tenemos que unir las mujeres contra el patriarcado. Pero ¿qué mujeres nos tenemos que unir? Yo voy a marchar con mi empleadora, por ejemplo. Yo soy empleada doméstica y vivo un sistema atroz, como pasa mucho en negro, sin feriados, con camas, sin nada. Y yo voy a marchar junto a ella por el hecho de que somos mujeres. Ahí va.
tiene que haber una definición. Y con la clase obrera, tanto palestina como israelí, pasa lo mismo. Y la definición de clase pasa por definiciones de este tipo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo el trabajador israelí se posiciona frente a este conflicto? Ah, ¿no lo entendiste? Bueno, entonces yo contigo no tengo nada que hablar, no voy a marchar contigo. Los gestos sobre el sistema, cómo le come la cabeza a los trabajadores israelíes, qué piensan ellos de los palestinos, que lo tienen como enemigo. Bueno, Porque acá los inclusive informativistas uruguayos que fueron, transmitían una imagen que es solo la versión israelí, y la gente ahí mismo, la gente común se entrevistaba y tenían toda la cabeza como los palestinos, el horror. Entonces ya están con la cabeza otra mentalidad y es difícil, me parece que... Sí, sí, yo entiendo lo que decís porque la otra vez estaba leyendo sobre la escuela, cómo en la escuela ya al niño se le muestra al palestino como un enemigo. O sea, en los textos de escuela está clarísimo eso. Entonces, evidentemente es muy difícil cuando desde niño está metido que ese es el enemigo, ¿no? O sea, es un poco, digo, bueno, está. Voy a hacer una comparación tal vez con las cosas que pasaban cuando entrenaban acá los militares digo, era el enemigo, era el subversivo, el enemigo era, y además se utiliza en momentos, por ejemplo, en que yo qué sé, están en un recreo, están en una cuestión de diversión y ahí salta de pronto, pero ojo porque este es el enemigo, ¿está? Entonces, En los textos. en los textos está, en los textos, estuve mirando los textos, entonces desde la niñez se está, digo, lo que no quiere decir que no haya quien esté críticamente hacia eso, ¿no? Pero digo, es bien difícil que ya desde niños se está pensando es que es el mal, además. Pero además para futuras generaciones. Hecho para eso. es que no hay, no hay posibilidades de generar futuras generaciones y la formación que tienen, lo que hablaban de los libros de estudio. Andrés, Nati, ¿quieren darse vuelta para acá y seguimos charlando todos juntos? Porque ya creo que esa era la última, ¿no? ¿Te puedo agregar una cosa? Sí, también en eso que pusiste está la masacre de Tantula. Eso lo contaron los propios militares israelíes y se descubrió una fosa común. Por eso se supo de esa masacre. Vaciaron todo el pueblo de Tantula. Esa es otra de las masacres. Hubieron varias masacres en la época, vos decís, en la época de Al Yassin, en 1948. Hubieron varias Además, masacres. Este grupo, el GUM, este grupo hizo un atentado contra el Hotel Rey David con una bomba pusieron. Eso también lo hicieron. Em, De eso tengo conocimiento. lo que estaba Sabra y Yatila, pero eso fue posterior y fue en el Líbano, y fue años después. Lo de los libros de estudio, una de las características, hay una profesora judía, israelí, de la Universidad de Tel Aviv, que ella escribe un libro e informa, descreída completamente del proyecto sionista y del proyecto de Israel como tal a esta altura del partido. O sea, se da un fenómeno que es todo un revisionismo que surge del sector académico en Israel, que hacen, investigando, llegan a la conclusión de que no solamente no tienen orígenes en ese lugar, nexos históricos como sostienen, sino que además lo que están haciendo, más allá de la historia, en la actualidad, lo que están haciendo es tan brutal que no pueden ser cómplices y seguir sosteniendo esa situación. Esta mujer, que es profesora, contaba que a los chicos se les enseña con mapas que está todo lo que es Israel y hay territorios que no los nombran, no tienen nombre, y aparecen, los dibujan de blanco, pintados de blanco. Es la nada, básicamente, ¿no? Es la nada. No tienen nombre, no tienen nada, no tienen geografía. Y eso es el resto de Palestina, casualmente. Eso es el resto de Palestina.
Y cuando de casualidad, porque no hay más remedio, enfocan algún área de Palestina, lo que ponen es una persona envuelta en una cufilla con una bomba en la mano. Eso es lo que aparece como Palestina. Entonces la gente crece convencida de que son todos terroristas y que el día que se encuentren con uno los va a matar de una. Esa es la convicción que tienen muchísimos israelíes. Y andan armados, lo van a matar a ellos. Aparte, no te olvides que le incluyen el miedo de lo que le pasó en el Holocausto, porque eso lo llevan muy arraigado. Yo tuve discusiones en las redes con ellos y eso es lo que me echan en la cara. Bueno, pero Como saben no bien que el saben. pueblo palestino no tiene ninguna posibilidad de llevar un holocausto adelante. Eso es algo que está del holocausto, que lo niegan. Exactamente. La historia que contó su abuela, ¿no? La abuela ya no vive. Que cuando termina la Segunda Guerra Mundial y ella sobrevive del campo de concentración y la llevan a Palestina, ella estuvo un tiempo en un campamento de refugiados y cuando la llevan a Palestina y ella entra a la casa que le dicen que va a ser para ella es judía, y ella abre la casa y ve la mesa puesta, ella dice, no, yo no voy a hacer lo que me hicieron a mí, lo que me hicieron a mis padres. Y ella se retira de ahí y vuelve a la carpa donde estaba refugiada, y después vuelve a Europa y hace su vida ahí, su nieta vive en Europa. Y ella transmitió esa historia a su nieta y su nieta la tiene muy presente. Hoy por hoy es una de las voceras que más, siendo judía, que más sale a decir en mi nombre no y explica, dice, nosotros no podemos hacerle a un pueblo lo que nos hicieron, que creo que incluso esto tiene cosas más aberrantes todavía, más te diría, todavía, más aberrantes, más que vivimos en una época distinta también. Yo a veces me pregunto la sensibilidad que tenemos las personas, ¿no? Ay, si me voy un poco de tema me cortan ustedes, mis compañeros ya saben que me puedo ir un poco de tema. Pero a mí, en esto que vos decías, bueno, los trabajadores, ¿qué podemos hacer, no? A mí un poco me impresiona la falta de sensibilidad, cómo tenemos a veces adormecidos los sentidos, ¿no? Porque las imágenes que se ven por televisión, por las redes, que son zanjadas, estamos de acuerdo, pero igual son imágenes aberrantes. Como te mandan, vos ves esas imágenes de los bombardeos, del hospital partiéndose en medio, y yo digo, ¿cómo, las cosas que nos tenemos que cuestionar, ¿no? ¿Cómo podemos seguir metiendo el tenedor en los fideos y meterlo en la boca, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo, bueno, en mi casa no había televisión, pero cuando hubo televisión, jamás se comió con la televisión en la mesa, o sea, en el sentido ese de no, de que no podés ¿no? seguir con tu vida como si nada. Me parece que hay muchas cosas, ¿viste? Y a mí me parece que hay como una anestesia por un lado y después que a nivel global a todos los trabajadores la vida se nos está haciendo muy difícil también. Entonces a veces la gente intenta ver cómo a duras penas logra sobrevivir con su vida y no es un tema de indiferencia, no es un tema que no le importe el otro, es simplemente que se siente ahogado. Perdón si me entendí. No, no, para nada. Partiendo de esa idea, ¿no? De que hay como una anestesia general, de que de todas maneras hay una... Los trabajadores necesariamente siempre terminamos peleando, ya sea por sueldo, por condiciones de trabajo, por restituciones y también por solidaridad internacional, que así, el internacionalismo proletario es como un principio del sindicalismo que se está dejando mucho de lado y que tenemos que tratar de retomar. Como, como trabajadores, hay en otros países, ayer en la proclama un poco se planteaba también, como distintos sindicatos de distintas partes del mundo llega un embarque a un puerto europeo de armas como pasaje para ir a Israel. ¿Y qué es lo que hicieron? Se negaron a que entrara el barco al puerto, que se muera en alta mar, pero acá no entra. En otros casos, países que tienen fábricas de armamentos y que son países exportadores de armas a Israel, que le venden armas, cuando tuvieron que hacer los embarques y los trabajadores hicieron huelgas y huelgas de 4 o 5 días de no vamos a... ¿Qué? Sí, para, le paso la palabra, pues. Perdí. Sí. La primera parte, si puedo repetirla. No, lo que decía era que como hay una cerrazón, un silencio mediático
en varios temas, hola, creo que ahora sí se tengo que escuchar, perdón, como hay una especie de cerrazón, una especie de silencio mediático en lo que es la agenda de los medios, de las clases dominantes, los medios hegemónicos en el tema palestino, como también hay en otros lados, sobre otros temas a nivel mundial, que hace que pensemos que el mundo está adormecido cuando en realidad hay un montón de manifestaciones sobre el tema palestino, hay un montón de situaciones como la que cuenta el tema de los puertos o pasan en universidades que se hacen scratches contra el sionismo o cambiando de temas, como en realidad, por ejemplo, en Europa hay un levantamiento de todo el sector de los pequeños productores del agro, de toda la Comunidad Europea y acá no nos enteramos. Y eso en realidad está atado a una agenda mediática que pareciera que nos imponen desde afuera y que nosotros no pareciera que no podemos romper ese muro y bueno, y que como con este tema también influye esta situación, ¿no? Sí, es que en realidad es así. Nosotros muchas veces tenemos el sitio del adormecimiento, que también es cierto, porque hay un gran adormecimiento, pero eso no quiere decir que igual no estén pasando cosas. Las movilizaciones a nivel internacional en solidaridad con Palestina son multitudinarias. En algunos casos no son de miles de personas, sino son de millones de personas. Eh, es realmente así. También están pasando otras cosas, como por ejemplo esto que les estaba planteando de distintos sectores de trabajadores que interponen las medidas que pueden, que tienen como trabajadores organizados para evitar los suministros que se puedan estar llevando a Israel. Desde otra perspectiva, más o menos lo mismo que hacen los hutíes en el Mar Rojo, o sea, cada uno pelea con las fuerzas que tiene. Los hutíes no permiten que por el Mar Rojo pasen barcos que van a abastecer a Israel de lo que sea, armas, combustible, alimento, medicación, no importa, lo que sea, no, por acá no. En otros países, seguro, para los trabajadores dijeron embarcar, pasar, nosotros subir barco, no, de ninguna manera, que busquen otra vía. Hasta ahora la van encontrando, pero cada vez menos, porque, bueno, a eso iba apuntando. Debe decir realmente esta empresa está financiando el genocidio, la gente se pregunta. Y eso está bueno porque moviliza a todas las clases aliadas, ¿no? Llegan. Qué bueno, es una forma también. Sí, yo lo que me parece, si por ejemplo tuviéramos un sindicato de Starbucks que de repente les bloquee, yo qué sé, lo que sea, por la vía que sea, bloquee algo que haga un impacto fuerte, bueno, ahora, si van 10 personas y dejan de tomar café en Starbucks, realmente no le hacemos ni mella. A lo que yo decía que estábamos anestesiados, con todo cariño era eso, porque ayer la marcha fue multitudinaria, y estamos todos de acuerdo, que aplaudo, más que bienvenido, y mi ojo al gol, ¿no? Porque yo ya me atrajo porque, viste que cuando uno cuestiona mucho, está complicado. Pero ayer han habido un montón de marchas por Palestina acá, que todos nosotros nos hemos encontrado, yo todos ustedes los conozco de las marchas por Palestina también. Y no era la cantidad, o sea, también nos pasa a los uruguayos que precisamos determinadas figuras convocantes para movernos. Y ahí es en donde yo digo el tema de la anestesia, el tema de que miramos la foto de un niño palestino, pero no miramos la cara de nuestro hijo y por un segundo pensamos que puede ser nuestro hijo, porque con todo cariño, ¿no? Pero la sensibilidad o la empatía por decreto o por mandato partidario, sindical o lo que sea, a mí me joró un poquito, ¿no? Digo, Bueno, pensemos con cabeza. yo creo que Por eso digo, bienvenido ayer y me parece barro y ojalá sea un camino para ir aumentando, aumentando y aumentando, ¿no? Claro. Yo creo que fue al revés. Yo creo que primero empezaron a convocar los sindicatos de base, y hubieron cantidad de sindicatos que adhirieron, y después convocó el PIT-CNT.
Primero convocaron las militancias y después convocaron las organizaciones políticas. Yo creo que claro, pero yo no creo que fue una marcha multitudinaria porque determinadas figuras convocaron. Yo creo que se obligó a determinadas figuras a que convoquen. Hasta el Frente Amplio sacó. Exactamente. Y ha sucedido fácil. Y ese es el camino. Con el caso del paro general de Argentina. El paro general de Sí. Argentina fuimos unos muy pocos sindicatos de base que salimos a pelear por esta tragedia que están pasando los hermanos y hermanas argentinas, y ahí recién el PIT-CNT se expidió como central, y bienvenido, obviamente, bienvenido que la conciencia pueda expandirse. Pero está bueno, como dice Lu, no confundir a Serrín con Parrallado, porque en realidad nos falta desde lo más pequeño sensibilizarnos con el otro, digamos, piel a piel, y justamente entre los trabajadores y trabajadoras primero, para después poder hacer todo tipo de manifestaciones como la de ayer, que fue realmente, la verdad, para mí fue la mejor desde los discursos, primero que nada, que fueron muy profundos y muy comprometidos, que hasta el momento también, si bien se había dejado todo, éramos muy pocos los que representábamos en ese caso. Sin embargo, ayer hubo realmente peso y profundidad. Así que estoy encantada, la verdad, muy conmovida. Vale. No, son dos palabras nada más que. Ahí está, son dos palabras que iba a decir nada más, que es fundamental y está demostrado cómo la base, los sindicatos, o sea, las bases de los trabajadores, son los que llevan adelante todo esto, toda esta lucha. Entonces, en el boicot también van a tener que ver, tienen que ver los trabajadores. Es lo único que puede ayudar al pueblo palestino. Y quedó demostrado que primero se movieron los sindicatos más pequeños o no, no importa, pero sí los trabajadores para que la central después resolviese. Entonces, el peso tiene que venir de la clase. No, pero eso fue por una broma que hicimos el otro día allá ¿te acordás? Fue por eso. Bueno, en la Convención Nacional de Trabajadores. Bueno, que es por ese lado, y es la lucha se puede ver desde ahí, desde la solidaridad de los trabajadores, porque es la única manera de movilizar y presionar a las direcciones. Para mí que es por ese lado. Me hiciste distraer. Dale, Catherine. Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Catherine, soy de Paysandú. Quiero felicitarlos por la multitudinaria marcha que hicieron ayer. Yo quería ir a marchar, no pude, ya no tengo los horarios que tenía antes, pero sigo militando para FUR. Con una compañera acá de Paysandú, queríamos ir a marchar, no pudimos, ella es de otro gremio, y como que dijimos, bueno, algo tenemos que hacer. Cuando empezamos a convocar, vamos a decir, éramos más mujeres que otra cosa, ¿no? Y como que lo movimos un poco, y creo que ahí recién acá en el departamento, en PICNT, vamos a decir como que, bueno, alguien va a organizar algo, esperen, tenemos que estar nosotros también. Me pasa eso con el PICNT. ¿Por qué? Porque entras a las redes sociales del PICNT y no había absolutamente nada por Palestina en todos estos meses. Creo que solamente una declaratoria que era en conjunto con algo más y lo agregaron ahí, si no me equivoco, ¿no? Eso me molesta un poco, pero bien. Acá fuimos quizás 50 personas, estuvo lindo, para hacer que la convocatoria salió unos días un poquito antes. Sabemos que hubo unos problemas con las placas y todo eso, pero nosotros quisimos seguir con el grupo, así que tenemos un grupo por la paz por Palestina acá en Paysandú. Somos más mujeres que otra cosa, pero también los quería felicitar por esta presentación, porque yo qué sé, capaz que muchos años atrás de lo que ustedes contaron yo no lo sabía, por ejemplo.
eso de que los europeos fueron colonizando con gente y después los tratados, creo que esas cosas no las sabía. Por eso hoy me uní a ustedes y felicitarlos por la lucha que están haciendo. La verdad que lo mío, mi militancia no es político-partidaria, sino que mi militancia es social. No tengo un partido político y eso es lo que a mí me gusta más que nada, ¿no? Eh, y que nosotros vamos a seguir también desde acá acompañando las movilizaciones que se puedan surgir en el futuro. Eso, comentarles eso. Sí, sí, para contestar un poco a la compañera de Paysandú. Me consta que hay mucho temor en el PCNT, porque claro, son muchos los sindicatos, y hay algunos que tienen mucho temor con el tema de Hamas. Hay muchísimos, y me consta porque me lo han dicho. Entonces, hay que empezar a hablar y a decir qué es lo que significa Hamas, porque si no, sigue la misma historia de la imagen de los terroristas que si bien han tenido tratos con Israel en otros momentos, bueno, pero no es tal cual nos hacen ver. Y eso los sindicatos tienen. También corresponde a los trabajadores empezar a explicar todo eso. Sí, yo un poco volviendo al tema del rol del trabajador, ¿no? Nosotros, yo lo concibo así por lo menos, ¿no? Somos la fuerza de cambio realmente. El trabajador es el que genera el cambio hacia adelante y es de donde radica la fuerza de la sociedad. Es de nosotros organizados donde podemos provocar esos cambios y en este caso ese cambio que pueda ser una vuelta de tuerca para la situación en Palestina. ¿A qué me refiero? Así como para esta última marcha hubieron tantas convocatorias de sindicatos, también depende de nosotros seguir martillando, como ha hecho FUR, ir a la mesa representativa y decir hay que romper relaciones con Histadrut. Bueno, tenemos que, por ejemplo, ese tema concreto, cortito y chiquito, lograr transformarlo en una realidad para el grueso de los sindicatos y a partir de ahí para el PIT-CNT. Pará. En vísperas de que al 2025, los primeros meses del año, va a ser el Congreso del PCNT. Creo que si logramos trabajar en conjunto con todos los demás sindicatos y llevar una propuesta, digo que ahí sería el punto clave el Congreso del PCNT. Pero hay que ir trabajándolo desde ya. Sí, yo voy a agregar también que un tema concreto de la agenda en la universidad es las relaciones de la universidad con Israel, básicamente. Y eso me parece, obviamente el tema de Instagrut es importante. También es cierto que nosotros somos un sindicato de 2.400 afiliados, así que tampoco tenemos mucho peso, vamos a ser honestos. Pero sí me parece que hacia la interna de la universidad hay un papel que jugar, que son las relaciones, que a ver las hay, y que bueno, es parte de las actividades concretas que se puede marcar en la agenda. Porque yo creo que en el marco teórico estamos todos de acuerdo, y por algo estamos acá. El tema también es, bueno, comenzar a bajar ciertas cuestiones a tierra, sí. Yo creo que lo que plantea Miriam es justamente una enorme bajada a tierra de la idea. Lograr, obviamente, AFUR solo, con su cantidad de afiliados, no puede generar este cambio que el PIT-CNT rompa relaciones con Histadrut, por ejemplo. Pero que lo podamos empezar a trabajar, que reproduzcamos esto en otros sindicatos, que lo podamos empezar a trabajar y que lleguemos al próximo congreso con una definición de unos cuantos sindicatos de la ruptura de relaciones con Histadrut, entonces, ¿cómo cambia la cosa, no? Y es una cosa chiquita, por eso yo al principio decía, es un paso chiquito, porque en realidad, ¿se acuerdan todos aquel escándalo cuando fue el PIT-CNT de la delegación y cuando volvieron? Que por eso fue lo que aceptaron lo de Roger Waters. Exactamente. Después del mal trago que pasamos, aceptaron. Exactamente. Entonces, si bien es cierto que no han vuelto a ir después de aquello, fue tan brutal lo que hicieron y fue tan fuerte el rechazo acá, de los sindicatos sobre todo, que se pararon y dijeron, no, mi nombre no vayas ahí a hablar y hablar de estas cosas en mi nombre. Los tipos dijeron, bueno, para un poquito. Eso
eso que pasó es como un antecedente. A partir de ahí no han vuelto a viajar, no han vuelto a ir a Israel, pero no rompieron relaciones, siguen habiendo relaciones. Entonces, que podamos llegar al Congreso el 2025 con una postura de muchos sindicatos, que ahí va en el laburo que podamos a partir de ahora empezar a coordinar entre distintos militantes, distintos sindicatos, que capaz que la coordinación de Palestina, armar una parte sindical donde podamos ir desarrollando ese aspecto de cara al 2025 sería excelente. Hay varios, claro que sí. Y salíamos a los sindicatos y hablábamos, bueno, creo que es un buen momento para plantearnos eso. Quizás la Coordinación por Palestina, que hay varios sindicatos, puede hacer una instancia donde empezar a enfocarlo y hacer un trabajo hacia el 2025. Pero junto con eso, en cada uno de los lugares de trabajo, hoy Álvaro planteaba, hace un ratito, recién Álvaro planteaba los convenios que tiene la universidad. O sea, ¿qué es lo que ustedes tienen más directamente vinculado con Israel? Los convenios que firma la universidad. ¿Qué golpe más fuerte para Israel que romperle o tratar de romperle esos convenios? Sindicalmente, en lo macro, es un bruto golpe que el PIT-CNT de Uruguay, con todo el reconocimiento a nivel mundial que tiene, rompa relaciones con su correspondiente declaración pública, es todo un golpe. Pero que la Universidad de la República del Uruguay empiece a romper convenios que tiene con Israel, por lo menos dejarlos en el freezer hasta que no paren con el genocidio del pueblo palestino, es como la movida que tiene este sindicato concreto. Ana María Araújo hablaba de eso. Y yo creo que además ustedes ahí tienen aliados estratégicos, la FEU y ADUR, a los que tienen, de alguna manera hay que moverlos, sacudirlos, para que esto empiece a ser una realidad. Creo que hay campo en este momento. Capaz que hace un año hablábamos de esto y yo estoy loca a remates y pienso que puede ser bien. Hoy por hoy creo que es una posibilidad fuerte. Por lo menos, si los podemos romper, golazo. Y si no podemos, que los pongan en el freezer, por lo menos. ¿Hasta qué? Es un avance. Hoy la universidad es cómplice del genocidio palestino, en tanto tiene acuerdos de intercambio económico, contratos. Exactamente. En la medida que eso está vigente, la Universidad de la República es cómplice del genocidio en Gaza. Y de esa forma hay que ponérselo a la universidad. Y de esa forma hay que ponérselo a las fuerzas que son cogobierno en la universidad. ¿A no le gustaría que vos lo usaras de eso? A la FEU seguro que tampoco. O sea, está perfecto, no tengo que hacer. No, mira, no aporta mucho eso. Me parece que... Claro, es un poco eso, cómo podemos enfocarlo. Hoy hablamos de Histadrut, ¿no? Del origen. Hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, los sindicatos irlandeses, en el 2005, el pueblo palestino, la sociedad civil y los sindicatos palestinos hicieron un llamado al boicot a Israel, que se transformó en lo que es la campaña BDS. Bueno, en ese llamado, los sindicatos palestinos concretamente hicieron un planteo al resto de las organizaciones sindicales de todo el mundo de boicot y de romper relaciones con Histadrut. Cuando les llega a los sindicatos irlandeses el tema, no sabían muy bien cómo tratarlo, porque estaba todo aquel tema de, sí, con el Estado sionista todo mal, pero con la clase obrera no. Lo que hablábamos hoy hace un rato, ¿no? De esa cosa. Es como yo marcho con mi patrona. Bueno, entonces lo que optaron por hacer fue armar una delegación e ir a Palestina, ir a Israel y hacer en terreno como un análisis de eso. Eso se reflejó en un dossier de más de 200 páginas sobre todo lo que pudieron concluir de análisis y de conclusiones. Las conclusiones son lapidarias, son realmente lapidarias, no a Israel, a Histadrut. ¿A qué es lo que hace? El golpe brutal que le dieron los sindicatos irlandeses a Histadrut cuando rompieron relaciones públicamente en un congreso y con unas conclusiones brutales sobre lo que tiene que ver Histadrut con la colonización, con el apartheid, con el genocidio, con el robo de agua. Bueno, sí, se sabe, no son dossiers secretos, son públicos, es más, están en la web, pero no son las informaciones que se manejen. Un congreso francés también
tomó la iniciativa, ya hay varios, lo que pasa es que Central Única hay en Uruguay, no hay otra parte del mundo. Entonces, en este caso, lo de los irlandeses es importante porque en Francia pasó que una de las centrales rompió con Istadrut, otras no. Este caso, los irlandeses tienen varias, creo que son 4 centrales. El dossier es producto de las 4 centrales y las 4 rompieron con Istadrut. Es el único caso que hay hasta ahora con esa contundencia. Me perdí por qué decía esto. Venía a colación de algo y me perdí por completo. De cómo la clase trabajadora organizada puede llegar a ser la diferencia. Hace la diferencia. Para que la universidad, empezamos por ahí, y ahí Los trabajadores organizados, ustedes en la universidad, y ahí me venía a la cabeza también, la FOSE, ¿no? El sindicato de OCE. Ellos están con todo el tema de Mecorot. Mecorot se ha peleado en toda la región, Brasil, Argentina, los boicot a Mecorot para que Mecorot no ponga su bota en las aguas nuestras. Y ahora viene acá. Lo que ya está en Argentina, está en Brasil y ahora viene a por nuestra agua. Bueno, nosotros tenemos como pueblo que poner resistencia, pero hay que ir a la OCE, al sindicato de los trabajadores de OCE y decir, o sea, como acá podemos hablar de los convenios académicos que tiene la universidad con Israel, con los trabajadores de la OCE, sí, tenemos que parar esto, organicémonos, creemos infraestructura, formas de organizar al pueblo para parar esto. Con cada uno de los sectores productivos de nuestro país hay un área que golpea directamente a Israel. Y ahí tenemos que ir. ¿No hay nadie? Nos despedimos. Bueno, les ¿Hay agradezco. alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta que quieran plantear? Ahí desde la gente que está en Zoom. Estas rondas por los sindicatos van a ser periódicas, están pensando ya como coordinadoras puedan llegar a otros lugares, podemos colaborar en esos lazos para abrir otras puertas de los sindicatos entre hermanos. Yo creo que el rol de ustedes, claro que pueden colaborar, sobre todo abriendo camino con FEU y con ADUR, en función de poder crear estos espacios, reproducir charlas, donde, además de informarnos genéricamente, como hoy decía una compañera, que de la historia anterior no tenía mucha idea, además de tener una idea global de cómo llegamos al hoy, ver cómo podemos proyectar eso hacia adelante, que creo que es fundamental, ¿no? Poder entender, pero además proyectar. Y creo que ahí el rol de ustedes es importantísimo, poder unir a estas 3 gremiales, 2 que son cogobierno, buscando generar charlas, y las charlas generan espacio de intercambio como esto. Esto está ya por fuera de lo que teníamos planificado nosotros, pero es justamente lo que apuntamos a provocar, los espacios de intercambio de donde salgan ideas de cómo seguimos para adelante. Y creo que esa interacción es la que estamos precisando. Bueno, de mi parte, nada más, agradecerles, capaz que fuimos demasiado largos y aburridas, pero Sí, pedimos disculpas. Es la primera charla, es la primera y digo, yo creo que eso es lo importante, poder ser un disparador. Tenemos que pensar bien en cómo hacerlo de una forma que sea un disparador y tal vez a veces también, capaz que podemos hacer en algunos lugares tipo taller, porque lo hace más interactivo, ¿no? Si no, de pronto es... Sí, ahí está, digo, está. Lo que pasa